Y para terminar con las señales de indicación, vamos a ver las de orientación y los paneles complementarios. En cuanto a las primeras, tienen como misión indicar la clase de vía y sus direcciones, los nombres de las poblaciones a las que conducen y la distancia a las poblaciones, los lugares de interés, etc. El color de estas señales dependerá del tipo de vía en la que estén. Si se encuentra en una carretera convencional, serán de color blanco, y si se encuentra en una carretera que es una autovía o autopista, serán de color azul. Las primeras señales de orientación que vemos son las de preseñalización. Estas señales indican las direcciones de las salidas a distintas poblaciones o lugares antes de llegar a la intersección. Se coloca una distancia adecuada de la intersección para darnos tiempo suficiente para prepararnos, con el fin de que su eficacia sea máxima tanto de día como de noche, teniendo en cuenta sobre todo la velocidad habitual de los vehículos por esa carretera. Es decir, en una carretera más rápida, las señales estarán colocadas a más distancia. Por ejemplo, en poblados suelen estar colocadas a unos 50 metros. Sin embargo, en autopistas y autovías, a 500. Aquí tenemos una señal de preseñalización. Vamos a ver los distintos elementos que nos podemos encontrar en ella. Empezando por la parte superior izquierda, vemos 500 metros, que nos indica la distancia que hay desde el panel hasta la salida. A su derecha, donde pone 24, es el número de salida. Este panel solo estará en caso de que nos encontremos en una autopista o autovía. En el panel principal vemos un cuadradito rojo que pone N2. Ese será el nombre de la carretera. Debajo tenemos el nombre de la población y más abajo podemos encontrar dos tipos de flechas. Si la flecha se encuentra perpendicular al suelo, quiere decir que por la carretera por la que nos encontramos llegaremos a esa población. Si la flecha está inclinada, querrá decir que para llegar a esa población tendremos que tomar la próxima salida. Aquí tenemos más ejemplos. Vamos a interpretar un poquito las señales. En el primer caso, nos encontraremos en una carretera convencional, porque pone Teruel y encima N330, nos indica que es una carretera nacional, y próximamente a 500 metros tendremos una salida dirección Ademuz. Sabremos que la salida es hacia una carretera convencional porque el panel es de color blanco. En el caso de abajo, nos encontramos en una carretera convencional que va hacia Benavente, ya que encima pone N630, carretera nacional, y en este caso nos dirigiremos en la próxima salida hacia una autovía o autopista, porque el panel es de color azul y encima de Tordesillas pone A6. Ya veremos que A quiere decir autovía o autopista sin peaje. Otro caso más serían cuando nos encontramos las señales en autovía o autopista. Aquí, como podéis ver, los paneles que se dirigen hacia una salida son siempre de color azul. Entonces, para saber el tipo de carretera hacia el que nos dirigimos por la salida, tendremos que ver el cartelito que pone encima de la población. Por ejemplo, en los paneles de arriba vemos que la salida va hacia Madrid y encima pone A3. Por lo tanto, nos dirigiremos hacia una autopista o autovía. Sin embargo, en el caso de abajo, vemos que encima de Madrid pone N3. Es decir, vamos por la autovía de Teruel y próximamente encontraremos una salida hacia una carretera convencional, la N3, que nos dirigirá hacia Madrid. Más señales que podemos encontrar de preseñalización, pues las que nos preseñalizan: área de servicio. Un área de servicio es una zona donde podemos encontrar diferentes servicios, como puede ser pues una gasolinera, taller, un hotel, restaurante, etc. Al igual que las anteriores,
Si es de color blanco nos encontramos en una carretera convencional, si es de color azul en una autovía o autopista. Estas señales pueden ser de dos tipos, con salida exclusiva, es decir, si tomamos esa salida solamente llegaremos al área de servicio, o con salida compartida, es decir, si tomamos esa salida, además del área de servicio, continuaremos por una carretera que nos llevará a otro lugar. ¿Cómo las diferenciamos? Pues las que son con salida exclusiva simplemente tienen encima el cartelito con los metros que faltan hasta la salida. Sin embargo, si es con salida compartida, además de los metros, nos pondrán encima el número de salida. Las señales de abajo nos indican preseñalización de vía de servicio, lo mismo que las anteriores. En autovía o autopista serán de color azul, carretera convencional blanco. Si es con salida exclusiva, solamente nos pondrán encima el cartelito con los metros. Si es con salida compartida, además pondrán el número de salida. La primera señal nos indica preseñalización de glorieta, es decir, nos indica las direcciones de las distintas salidas de la próxima glorieta. Si alguna inscripción figura sobre fondo azul, indica que la salida conduce hacia una autopista o autovía. Preseñalización de itinerario indica que si queremos tomar la dirección indicada por la señal, tenemos que seguir el recorrido descrito en la señal. La tercera señal nos indica preseñalización de carriles, nos indica cuántos carriles tenemos en la calzada y las direcciones que se puede tomar desde cada uno de ellos. La última señal nos preseñaliza dos salidas muy juntas. Otro tipo de señales de orientación serán las señales de dirección. Estas las conocemos porque acaban en punta. Y a diferencia de las otras, cuando encontremos esta señal y queremos seguir su dirección, deberemos girar antes de llegar a la señal. Al igual que en el resto de señales, si es de color blanco estarán colocadas en carreteras convencionales y si son de color azul estarán en autovía o autopista. Las dos de arriba nos indican poblaciones en itinerario, es decir, siguiendo la dirección de la flecha, por una misma carretera llegaremos a dos poblaciones. Sin embargo, la de debajo, siguiendo la dirección de la flecha, encontraremos dos carreteras que nos llevarán a dos lugares diferentes. La Nacional 111 que nos llevará a Logroño y la Nacional 234 que nos llevará a Burgos. Y las señales debajo del todo nos indican lugares de interés. Por ejemplo, una playa, puerto, aeropuerto, etc. Más señales, pues las señales de destino de salida inmediata nos indican, pues en una carretera convencional o en una autovía autopista, el número de salida. También tenemos la señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclable, señales de destino de salida inmediata hacia zona o vía de servicios, señal de destino en desvío y señal variable de destino. El tercer tipo de señales de orientación serán las señales de identificación de carreteras. Las vías se identifican por su número compuesto por cifras, letras, una combinación de ambas, o por su nombre. En el primer caso, E80 nos indica que se trata de una vía que forma parte de un itinerario de la red europea. La segunda señal, donde pone A62, nos indica que nos encontramos en una autovía o autopista sin peaje. Cuando son de ámbito autonómico, además de la letra A, pueden incluirse las siglas de identificación de la comunidad autónoma a continuación del número correspondiente, o bien encima de la señal con un panel complementario. Y donde pone AP nos está indicando que se trata de una autopista de peaje, es decir, que hay que pagar. Si encontramos un panel de color rojo, nos está indicando que se trata de una carretera de la red general del Estado, que no es autopista o autovía.
Y las tres últimas serían carreteras autonómicas, la primera de primer nivel, la segunda de segundo nivel y la tercera, pues eso, de tercer nivel. El siguiente tipo de señales de orientación son las de localización. Estas señales se utilizan para indicar la frontera entre dos comunidades autónomas, o bien el límite entre dos divisiones administrativas, como son provincias, o el nombre de un poblado, un río, un puerto, un lugar o una circunstancia de naturaleza análoga. La primera señal nos indica entrada a poblado. Indica el lugar a partir del cual rigen las normas de comportamiento en la circulación relativas a poblado, como podría ser que la velocidad máxima genérica será 50 km por hora. La segunda señal nos indica fin de poblado, es decir, el lugar donde dejan de ser aplicables las normas de comportamiento en la circulación relativas a poblado. Al encontrar esta señal, tendremos que buscar cuál es la velocidad genérica de la vía a la que nos incorporamos y adaptarnos a dicha velocidad. Y la última señal nos indicaría la situación de un punto característico, pues un puerto de montaña, un puente, etc. Otras señales más, por las que nos indican el límite de provincia, o el límite de una comunidad autónoma, o bien el límite de la comunidad autónoma y la provincia. Los hitos kilométricos indican el punto kilométrico de la vía cuya identificación aparece en la parte superior. Por ejemplo, las señales de arriba nos indican el punto kilométrico en una carretera convencional y las de abajo en una autopista o una autovía. Sin embargo, los hitos miriamétricos indican el punto kilométrico de la vía cuando sea múltiplo de 10. Al igual que en los anteriores, pues mediante los colores podremos saber el tipo de carretera en la que nos encontramos. Las de arriba pues serían en carreteras convencionales y las de abajo, que son de color azul, en autovía o autopista, ya sea de peaje o sin peaje. El quinto tipo de señales de orientación lo formarían las señales de confirmación. Su objetivo es recordar, cuando las autoridades competentes lo estimen necesario, la dirección de la vía, la salida de los poblados importantes, etc. Como siempre, si son de color blanco, estarán en una carretera convencional; si son en color azul, autovía o autopista. La primera señal, la que está en carretera convencional, pues nos indica que siguiendo por la carretera en la que nos encontramos, que será la Nacional 122, primero llegaremos a Aranda de Duero y a 155 kilómetros llegaremos a Soria. Repito, sin abandonar la carretera por la que vamos. Las señales de uso específico en poblado pues van a facilitar, pues eso, dentro de poblado, que podamos encontrar de manera más sencilla los diferentes lugares dentro de la ciudad. Si estamos buscando una calle, buscaremos las señales de color verde. Si estamos buscando un lugar de interés para viajeros, como estaciones de tren o metro, serán de color amarillo. Las de color naranja indicarán lugares de interés deportivo o recreativo, como estadios de fútbol, por ejemplo. Color marrón, lugar de carácter geológico o ecológico. Color fucsia, lugares de interés monumental o cultural. Si buscamos un polígono industrial, serán de color gris. Si buscamos una carretera, color blanco, y una autovía o autopista, pues será de color azul. Y el último tipo de señales informativas que podemos encontrar son los paneles complementarios, que van a precisar el significado de las señales que complementan. En primer lugar, tenemos la señal que indica la distancia al comienzo del peligro o prescripción. Es decir, pues indica la distancia desde donde está la señal hasta donde comienza el peligro o comienza a regir la prescripción que indica la señal. La señal de abajo, cuando lleva las flechitas a los lados, pues indica la longitud en que existe el peligro
o en que se aplica la prescripción. Es decir, la primera nos indica la distancia al peligro, la segunda la duración del peligro. Más paneles complementarios. Por ejemplo, los que nos indican extensión de la prohibición a ambos lados. En este ejemplo indica la prohibición de estacionar durante 15 metros a la izquierda y 25 a la derecha. La siguiente señal será la de preseñalización de detención obligatoria. Ojo con esta señal, que muchos confundís y pensáis que vamos a encontrarnos un CEDA más adelante. Y no, lo que está preseñalizando es un stop a 150 metros. Ya lo pone en el panel complementario debajo. Panel de itinerario con prioridad. Indica, pues eso, el itinerario con prioridad. El trazo más grueso será la calle que tiene prioridad. El panel complementario de una señal vertical indica, bajo esta señal, que esta se refiere a las circunstancias que señalen en el panel, como nieve, lluvia o niebla. En este ejemplo, deberíamos ir a 100 km como máximo en el caso de que estuviera nevando. Aplicación de señalización a determinados vehículos. Indica bajo la señal vertical correspondiente que la señal se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en el panel y que pueden ser camiones, vehículos con remolque, autobuses o ciclos. La señal del ejemplo indica que los camiones deberán ir como máximo a 100 km por hora. Esta limitación no afecta al resto de vehículos. Aplicación de la señalización indica bajo la señal de prohibición o prescripción que la señal se refiere exclusivamente al ramal de salida cuya dirección coincide aproximadamente con la de la flecha. Si la colocamos bajo otra señal, indica que este se aplica solamente en el ramal de salida. Y por último tenemos el genérico, panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo bajo el que esté colocado. Y para terminar, vamos a señalar otras señales de indicación. Por ejemplo, peligro de incendio, simplemente advierte del peligro que representa encender un fuego. Extintor, indica la situación de un extintor de incendios. Entrada a España. Limitaciones de velocidad en España, indica los límites genéricos de velocidades en las distintas clases de carretera y en zona urbana en España. Apartadero, indica la situación en un apartadero de un extintor de incendios y teléfono de emergencia. Y por último, radiofrecuencia de emisoras específicas de información sobre carreteras. Indica la frecuencia a la que hay que conectar la radio para recibir información.